Me llamo Lucía Márquez García. Tengo 38 años, vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en la colonia Roma que huele a café y a libros viejos. Trabajo como traductora y paso la mayor parte del día con audífonos, traduciendo voces y quietud. Estoy sola, por elección y por cansancio, con una vida que parece ordenada desde fuera, horarios de trabajo, café de la tarde, una caminata por el bosque los domingos. En mi interior hay una costura que aún no cierra, la familia. Hace años me separé de ellos después de una pelea que fue más que una discusión, fue un cisma que dejó grietas. Hoy estoy tan cansada como contenida, necesito contar esto, y lo cuento porque me pesa y porque, quizá, a alguien más le ayude a entender que a veces los silencios de la sangre son los peores ruidos. Antes de seguir, si te interesan historias reales que golpean hondo, por favor suscríbete a este canal. Compartir esto no es fácil, pero tal vez alguien allá afuera necesita escucharlo. La frase que encendió todo llegó como lo hacen hoy las noticias malas, en un pulso frío y breve. Lucía, mejor no vengas. No queremos problema en la cena. Lo siento. Fue un mensaje de WhatsApp, sin firma, sin emoticonos. Lo vi en la pantalla de mi cocina, junto a la cafetera y un plato con migas. Era viernes, hacía calor húmedo para ser tarde de octubre, la ciudad olía a humo y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Ese mensaje me desinvitó a la cena familiar que se celebraría el sábado por la noche en casa de mi hermana Ana por el cumpleaños de nuestra madre. Me desinvitó con un mensaje frío. Lo que hice después dejó a toda la familia en silencio. Eso me doy cuenta ahora que suena como un titular, esa frase fue el principio de mi elección. Les cuento cómo es la casa de mi infancia, un pasillo largo que siempre olía a sopa de fideo, muebles con barniz gastado, el reloj de pared que daba las horas más fuertes que el televisor, la cortina que apenas dejaba pasar el sol del mediodía. Allí crecimos Ana, mi hermana mayor por 6 años, y yo, allí crecieron las promesas rotas y las rutinas familiares que, con los años, aprendí a temer. Nuestra madre, Pilar, era la heroína de las pequeñas cosas, la que siempre tenía la bolsa con pastillas para el dolor de cabeza, la que recordaba cumpleaños y cosía botones hasta la madrugada. Nuestro padre, en cambio, dejó una sombra que no se curó con el tiempo, ausencias, gritos, botellas en la mesa del comedor. De eso han pasado años, demandas, silencios y palabras que no dijeron lo que debían. Recibí aquel mensaje enfrente del espejo de la cocina, mi reflejo estaba hablando, mis ojos hinchados por noches sin dormir. Me quedé mirando la pantalla como se mira un clavo que se hunde sin darte cuenta. El ruido de la ciudad entraba por la ventana, motos, vendedores, el murmullo de una televisión que alguien dejaba encendida en la calle. Sentí frío en la garganta, ese frío que baja hasta el estómago y que no responde a mantas ni cafés. Cerré la aplicación. Abrí otra vez el chat. Releí la frase. No había emoticonos. No había excusas. No había una, lo siento, no hay lugar ahora. No. Había una orden fría, no vengas. Toqué la mesa con la punta de los dedos. Noté cómo mi mano temblaba. Cuando pienso en ese momento, lo recuerdo con sensaciones físicas concretas, un hormigueo en las yemas, un latido acelerado detrás de la clavícula, un olor a cigarro que no era mío, como si la memoria trajera el humo de otras peleas. Mis pensamientos fueron una sucesión de filmaciones. La última vez que estuve en esa casa, nuestra madre me tomó la mano y no supo qué decir. La última vez que hablé con Ana en persona, me cerró la puerta literalmente en la cara. Había esperado este mensaje, de algún modo, lo veía venir cada vez que mi voz trataba de acercarse a la mesa familiar, pero no esperaba la frialdad. No esperaba ser expulsada por un texto seco. Durante años, mi rutina fue algo así como la de una ciudad americana que había adoptado: levantarme, tomar café, correo, computadora, llamadas, una pausa para hacer ejercicio y luego más trabajo. Esa estructura me dio la ilusión de control. Igualmente, me obligó a mantener una distancia segura. Pero había algo de mí que aún se aferraba a esa casa con el reloj ruidoso, una parte que no había dejado de creer que las cosas podían arreglarse con palabras. Por eso, cuando leí el mensaje, sentí que me arrancaban una posibilidad. No voy a negar que hubo ira. La ira es una capa imprescindible antes de la tristeza, una especie de armadura. Llamé a Ana. Ella no respondió. Llamé a mamá. Silencio. En el grupo de la familia, el tono era el de siempre: fotos de la comida, chistes sobre política, mensajes de buenos días. Yo no escribí nada.
No me veía contestando con dignidad o acusaciones. Pero algo se encendió dentro de mí, una voluntad que no era solamente por orgullo, era por verdad. Mientras servía agua para el café, mis manos recordaron costumbres infantiles, sacar la mesa, poner platos, el gesto de plegar una servilleta con precisión. Había pensado muchos escenarios antes de la cena, unas palabras de disculpa, una conversación fría y educada, una mediación que nos llevara a un entendimiento. Pero ahora, con ese mensaje, supe que no vendría ninguna mediación. La familia había decidido cerrarme la puerta con un mensaje de menos de 10 palabras, y la ausencia de apelaciones era un acto de violencia silenciosa. No voy a justificar ni romantizar mi respuesta, pero sí puedo decir que en él había una decisión definitiva, no iba a permitir que me borraran con un mensaje. No salí a la fiesta ni a la cena. Lo primero que hice fue abrir mi laptop y buscar. Busqué documentos, viejas conversaciones, correos electrónicos. Me senté en el sofá, el aire acondicionado zumbaba y afuera la calle olía a lluvia que no llegaría, a tierra caliente. Cogí una caja donde guardaba fotos, cartas y recortes, había cartas de profesores, certificados, una postal de un viaje a Oaxaca que hicimos juntas, fotos de cumpleaños. Entre las cosas encontré una carta que mamá me había dado una noche antes de morir su paciencia con mi silencio años atrás. Era una carta sin fecha, con la letra temblada de alguien que no quería hacer daño pero ya no sabía cómo protegernos. En la carta había palabras dulces, pero también preguntas: ¿por qué te alejaste? ¿Qué pasó realmente en esa casa cuando eras niña? No voy a reproducirla, la tenía pegada a la memoria. Aquella carta me dio una obligación distinta, no volvería a ser la que calla para que otros respiren tranquilos. Decidí que iría a la casa al día siguiente. No para pedir permiso. No para suplicar. Iba para mostrar algo que llevaba años guardando. Había pasado meses reuniendo pruebas en silencio, cartas, recibos, correos electrónicos que al juntarlos formaban un patrón. No quería destruir a nadie con eso, quería que por una vez la verdad tuviera el mismo peso que la versión oficial. Me preparé para la confrontación como quien se prepara para un examen que no puedes reprobar, ordené la carpeta con pruebas, recorté los documentos que necesitaba, hice copias, cargué mi teléfono y grabé todo lo que pude. Fue una noche de insomnio, la ciudad se apagó y mi mente empezó a reproducir conversaciones, miradas, la sensación de ser invisible y al mismo tiempo culpada por ser la única que recordaba. Por la madrugada, cuando el sueño era un hilo delgado, puse una grabación en la que mi hermana hablaba con su amiga sobre lo que había que hacer con Lucía para que no hubiera problemas. Esas palabras, dichas hace años, volvieron a mí como una bofetada húmeda. Mientras empacaba los documentos, sentí miedo, sí, y alzó una extraña claridad. El miedo es físico, la garganta seca, las manos que no se quedan quietas, el sudor frío en la nuca. Pero la claridad era más fuerte, no podía seguir permitiendo que las historias familiares se cerraran con confortables silencios. Me fui a dormir apenas 2 horas. Antes de cerrar los ojos, escribí un mensaje más al grupo: no iré a la cena. Voy a pasar por la casa el sábado. Necesito hablar con todos. No es una escena, solo una conversación. No lo envié. Lo borré. No quería que me dijeran una vez más que fuera prudente, que esperara, que no hiciera olas. Sabía cuál era la línea entre prudencia y humillación, y no estaba dispuesta a cruzarla. Había una sensación de que, si no aparecía, la versión oficial, la que mi familia había estado construyendo después de tantos años, seguiría siendo la que dominaría las reuniones, los aniversarios y las conversaciones en voz baja. El mensaje de «mejor no vengas» fue el último intento de ese dominio. Así que me preparé para romperlo. No con violencia física, sino con pruebas y con la verdad que había aprendido a sostener en mi cuerpo y en mi memoria. Iba a hacer algo que no solo descolocara a mi familia, sino que también me obligara a mí misma a mirar hacia adelante sin el bochorno de la duda. Y fue así como llegué al sábado con una carpeta, una grabadora, y una resolución que me recorrió el pecho como corriente eléctrica. Si esto te está resonando hasta ahora, un me gusta ayuda muchísimo a que historias como esta lleguen a más personas. No es una petición vacía, es la manera en que algo que parece personal puede tocarse con otros y no quedarse escondido. El sábado amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad supiera que algo grave iba a suceder. Tomé 2 cafés en vaso para llevar, me até el abrigo al cuello y salí. Caminé a paso rápido hasta el Uber que dejé a medio cuadra, había olor a frijoles en la calle, y el eco de un vendedor ambulante que ofrecía periódicos en voz baja. Llegar a la casa era atravesar un ritual,
la escalera con peldaños que crujían, el pasillo que siempre olía a guiso, la cortina que dejaba entrar una luz difusa. Todo parecía exactamente igual y a la vez distinto, como una fotografía que alguien había retocado apenas. Al abrir la puerta, me recibió mi sobrina, Carla, de 10 años, con la cara de un animalcito que no sabe si acercarse o correr. Me miró como si mi presencia fuese una nota discordante. Tía, dijo, y su voz contenía el eco de mi ausencia. En la sala estaban la mesa puesta, platos con guacamole, una jarra con agua con rodajas de limón, la radio en la esquina emitía canciones viejas de Juan Gabriel. Vi a mi madre sentada en la silla más grande, con una manta sobre las piernas, su piel estaba más delgada que en mis recuerdos, y sus ojos conservaban la ternura que siempre tuvo, aunque había una fatiga que la hacía pequeña. Ana estaba en la cocina, con las manos en la masa de algún pan, y cuando me vio la masa se le pegó a los dedos. Me miró y su rostro fue una máscara que no dejaba ver nada. De repente, la normalidad se sintió como un tablero con piezas sueltas. Se murmuraron saludos, hubo abrazos de compromiso, y mi madre me dijo, ¿por qué no viniste ayer?, con la voz que no quería molestar pero que pedía explicación. Me senté. Respiré. El cuerpo me respondía como si cada articulación supiera que una decisión no podía frenarse ahora. Mientras colocaba la carpeta sobre la mesa, sentí las miradas clavadas en mi espalda, esa sensación de ser examinada por ojos que han decidido qué forma tiene la culpabilidad. No voy a fingir que no hubo un diálogo previo, hubo intentos fallidos de templar los ánimos. Ana me acercó el brazo como si fuera a proteger la mesa. Lucía, sabes que mamá está delicada, ¿no quería esto? Y su voz, esa voz que me había sido cruel en el pasado, tenía ahora un tinte de acusación. Había rabia en instantes breves, ella mantenía una arquitectura de razones que me excluía, y yo sostenía una carpeta que demostraba la grieta. Había recibido ese mensaje frío porque había tocado un punto que no estaban dispuestos a discutir en público, la administración del dinero de mamá durante los últimos años, las decisiones clínicas, y sobre todo, la manera en la que se habían organizado para proteger un nombre y no una verdad. No soy de las que actúan sin preparación. Cuando decidí traer las pruebas, lo hice después de meses de recolección en los que revisé correos, facturas, recibos bancarios y grabaciones. Encontré correos donde Ana organizaba transferencias, mensajes donde me nombraban como inestable o exagerada, y un audio que nunca pensé que volvería a oír, mi hermana hablando, con tranquilidad, sobre cómo iban a arreglar las cosas con mamá para que los bienes quedaran en manos de quienes consideraban más aptos. Esa grabación estaba en mi bolsillo como una bomba de tiempo. Si esto te está conmoviendo, compártelo con alguien que necesite saber que no estás sola. A veces las historias más duras son las que más alivian. Comencé por decir la verdad en voz baja, porque sabía que el primer golpe tenía que ser preciso para no perderme en discursos. Mamá, dije, tengo algo que mostrarles. No es para hacer daño, es para que se entienda lo que pasó estos años. Saqué la carpeta y empecé a desplegar papeles. Les leí números, fechas, nombres. Les enseñé correos donde se discutía la transferencia de la casa a nombre de Ana, los recibos de retiros de la cuenta donde se suponía que estaban los ahorros de madre, y, con manos que apenas me sostenían, puse el audio. En la grabación, la voz de Ana hablaba con frialdad. Ya sabes que hay que sacarla de la herencia, si no, nos complica todo. No podemos dejar que vuelva y nos arruine el plan. Era una frase que se repetía en varias versiones. El sonido era claro, sin interferencias. Me costó escucharlo, por un segundo mi estómago se contrajo y noté aquel viejo sabor de náusea que me acompañó tantos años. Al terminar la reproducción, se hizo un silencio que era como un golpe de aire helado, la radio dejó de sonar por segunda vez, el ruido de la calle se borró. Ana se quedó pálida como masa que se desinfla. Mamá, que hasta entonces había seguido con su taza de té, dejó caer la cucharilla y se llevó las manos al pecho. Carla empezó a llorar sin ruidos, con la cara enterrada en el regazo. Las palabras que siguieron parecían no tener fuerza suficiente para llenar el hueco que había dejado el audio. Eso no es cierto, dijo Ana, con voz que a ratos sonaba a reproche, a ratos a terror. Lucía, exageras, no entiendes. Intentó explicar, pero sus explicaciones eran agujeros en los que las pruebas se hundían. La carpeta que tenía enfrente era un espejo que no admitía versiones cómodas. Hubo un punto en el que la discusión se volvió más que una acusación de mala administración, se abrió la vieja herida del por qué me había ido de la casa, de quien se puso del lado del silencio cuando yo intenté nombrar cosas que no convenían. Hablé de las noches en las que había sentido miedo,
de las mañanas en que me despertaba con el pulso acelerado y ninguna explicación plausible. No detallé abusos que fueran intrusivos o violatorios, nombré negligencias, omisiones y la manera en que se había normalizado el daño. No doy detalles grotescos, solo digo que hubo momentos en los que me sentí anulada. Y eso, para una familia que se sostiene en la conveniencia, es peligroso. Mi madre me miró con esa mezcla de dolor y confusión que solo los padres tienen cuando descubren que sus hijos ya no les pertenecen por completo. No sabía, murmuró, y yo supe que no era incapacidad, sino miedo. La parte dolorosa no fue la evidencia, las pruebas habrían bastado para obligar a cualquiera a reescribir su versión de los hechos, sino la reacción de quienes habían decidido que mi verdad no merecía ser escuchada. Ana intentó recoger los papeles, como si con sus manos pudiera esconderlos bajo la mesa. Esto es una humillación, dijo. Me acusas de delitos que no existen. Hubo un momento en que mi cuerpo estuvo tan presente que casi me obligó a callar, la boca seca, el pulso alto, la sensación de que mi estómago se despedazaba con pequeños golpes. Fue ahí cuando decidí caminar hacia mi madre y darle la carta que había encontrado meses atrás, aquella que la dejo en la noche, temblorosa, con palabras que pedían justicia y verdad. La carta hablaba de cosas concretas, la intención de mamá de que nadie abusara de su confianza, su miedo a que alguien la manejara por debajo de la mesa. La leí en voz alta, cada párrafo una cuchillada suave, y la casa quedó aún más en silencio. Nadie se atrevió a interrumpir. Las palabras sobre la mesa eran más fuertes que las excusas. En un arranque que no me emocionó a describir con adornos, también jugué unas que había mantenido en reserva, un documento notariado donde mi madre, tiempo atrás, había dejado indicaciones sobre la administración de sus bienes en caso de incapacidad. No era un testamento final, pero sí una instrucción clara de que cualquier decisión debía tomar en cuenta la voluntad de todos y la transparencia. Mostrar eso y la cuenta bancaria con movimientos dudosos fue como prender una luz en una habitación llena de humo. La familia no supo cómo actuar. Hubo un instante en el que Ana se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No supe si fue por culpa o por la vergüenza de ser descubierta. Cuando terminé, la casa no explotó en gritos ni en peleas. Se encogió sobre sí misma. Fue un silencio pesado, denso como la humedad que se pega a las ventanas. Mi decisión de traer pruebas no fue vengativa, fui allí porque necesitaba que la verdad tuviera una audiencia. Fue evidente que la audiencia no estaba preparada. Algunos se fueron, otros se quedaron mudos. En mi interior, una mezcla de triunfo y vacío, había conseguido que por fin miraran lo que yo había denunciado durante años, pero esa mirada no venía acompañada de arrepentimiento ni reparación inmediata. Solo venía un silencio que pesaba. Al final, me fui antes de que anocheciera. Dejé la carpeta sobre la mesa como quien deja una herida limpia para que cicatrice sola. Caminé por la calle con el corazón hecho pedazos y una calma nueva, extraña, como si al decir las cosas, aunque doliera, hubiera encontrado un punto de apoyo. No podía predecir lo que vendría. Sabía, sin embargo, que esa noche había alterado un orden y que la respuesta de la familia, tranquila o furiosa, ya no podría ser la misma. De alguna manera, mi acción había logrado lo que buscaba, volverles la vista a la verdad. Y por eso, a pesar de la tristeza, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, alineada conmigo misma. El silencio tras mi partida fue la antesala de una batalla que nadie parecía querer encabezar pero que todos sentían en los huesos. Al día siguiente, recibí llamadas, mensajes, voces que intentaban poner paños fríos, abogados que llamaron de parte de otras voces. Mi teléfono vibraba con una urgencia nueva, mensajes de desconocidos, de primos lejanos que antes solo enviaban saludos por festividades. La casa de mi madre, que había sido el epicentro de nuestras disputas, se transformó en un tablero donde las piezas se movían con cautela, llamadas a notarios, visitas a bancos, consultas con médicos. Lo que había sido una cena de cumpleaños se convirtió en un operativo silencioso. Esa noche, la vecina del segundo piso, Rosa, me llamó llorando. Lucía, perdóname por llamarte, pero parece que hicieron cambios en la cerradura, dijo, su voz temblaba. Ana fue al banco y dijo que mamá no podía manejar las cuentas. Es extraño. Mi piel se erizó. Cuando pasé por la casa al día siguiente no pude entrar, la puerta estaba cerrada con un candado nuevo, y en la puerta se veía un papel con la letra de Ana, propiedad privada. No molestar. Parecía una tapa sobre una olla a punto de estallar. En ese tiempo, el efecto de mi acción se pareció a una onda, las primeras reacciones fueron chocantes, luego hubo intentos de deslegitimación.
Está exagerando, decía un primo, porque no confía en nosotras, otro familiar. Algunos creían que todo era una maniobra para obtener dinero o atención. Otros, en voz más baja, me agradecían en privado. Pero lo más sorprendente fue el silencio total de mi madre en público. Ella, que antes no dejaba de hablar, ahora respiraba poco y miraba al vacío. Cuando la visitaba con cautela, me daba abrazos breves, sus manos temblaban y sus ojos parecían contener la marejada de culpabilidad y amor. Hay momentos en los que una decisión te transforma más de lo que esperabas. Para mí, ese momento fue ver las consecuencias reales de mi revelación. No solamente expuse manejos financieros sospechosos, expuse una dinámica de poder que había silenciado el cuidado de madre. Leí en su rostro que ella ahora estaba entre la culpa por haber confiado y la ternura que aún me mantenía como hija. Fue entonces cuando supe que no buscaba destruirla, buscaba que la verdad no quedara editada por conveniencias. En los días que siguieron, el clan familiar se fraccionó en dos energías, unas personas que intentaban minimizar y otras que se acercaban temblorosas buscando explicaciones. Me llamaron la oveja negra, y también la que habló. Por primera vez en años, alguien pronunció en voz alta la palabra fraude, y la palabra retumbó como si fuera un golpe de martillo en la pieza común que todos compartíamos. No era una acusación que yo quisiera ver convertirse en guerra, pero era una palabra que tenía que existir para que las piezas se ordenaran en su sitio. Hubo, sin embargo, algo que nadie había previsto. En mis carpetas había más que recibos y audios. Tenía cartas de mi madre, notas de médicos que sugerían evaluación cognitiva en los últimos años, y el testimonio de una enfermera que había trabajado en la casa y que, en privado, me contó que en ocasiones Ana había tomado decisiones médicas sin consultar. Esa enfermera, que se llamaba Marta, me confesó una noche en la que la lluvia golpeaba las ventanas. Yo vi cuando Ana cambió las medicinas. No pensamos que fuera algo malo, pensamos que era por su seguridad. Su confesión fue un punto de luz. No todas las decisiones fueron maldad, muchas fueron hechas por miedo y culpa. Esa complejidad era difícil de sostener para quienes querían simplificar la historia en villanos y víctimas. Si esto te está resonando, por favor deja un comentario. Me ayuda a sentir que no estoy sola contando esto. El conflicto tomó forma legal cuando fui al banco con copias de los documentos y exigí ver las transferencias. La ventanilla se llenó de papeles, preguntas y de repente la palabra investigación empezó a aparecer en los correos. Al mismo tiempo, Ana y su grupo, una facción silenciosa que incluyó a algunos tíos y una abuela todavía viva que prefería mirar para otro lado, comenzaron a hablar por su parte. Lucía está resentida, repetían como si fuese una explicación. No se daban cuenta de que su insistencia en personalizar el problema no hacía otra cosa que esconder lo que era estructural, la falta de transparencia, el manejo unipersonal de decisiones médicas y patrimoniales, la imposición de una narrativa que convertía el cuidado en control. Recuerdo una mañana en la que fui a ver a mi madre y la encontré sentada en la terraza mirando las plantas. Lucía, dijo sin voltear, no entendía. Creí que hacía lo correcto. Su voz no tenía culpa envenenada, tenía la tristeza de quien comprende tarde. Le tomé las manos y sentí esa fragilidad que no se comparte en discursos. Fue un momento íntimo y devastador. Le dije, mamá, lo único que necesito es que me digas la verdad. ¿Firmaste algo? ¿Dijiste que estaba bien? Ella me miró con esa mirada de niña y no pudo responder. Comprendí que parte de lo que buscaba no era la restitución de cuentas sino la posibilidad de reconstruir una relación desde la honestidad. Mientras tanto, la familia hablaba con abogados y notarios, y una serie de audios y mensajes empezaron a aparecer con versiones diferentes de lo que alguien llamaría la verdad. Los reclamos se volvieron más técnicos, demandas de acceso a la información, peticiones de resguardo de cuentas, órdenes notariales. Mi intención no fue iniciar una guerra legal, pero una vez que la evidencia salió a la luz, las ruedas del sistema comenzaron a girar. De pronto, los correos que antes nadie leía se convirtieron en pruebas, y las transferencias sospechosas tomaron rostro en cifras que empezaron a hablar por sí mismas. En medio de todo, hubo un momento en que la familia se reunió en un salón de la casa no para una fiesta, sino para discutir el futuro. Las palabras de mamá, leídas por su médico, eran: quiero transparencia, quiero que mis cuentas y decisiones sean públicas para quien las deba manejar. Si hay quien se siente incapaz de ello, que lo diga ahora. Esa lectura fue como un aldabonazo. Nadie esperaba que esa fuera su voluntad, y sin embargo estaba ahí, y en su voz temblorosa, plantando una semilla de reparación. Hubo, no obstante, reacciones más oscuras, llamadas en las que se me intimidó,
correos equiparándome con intereses económicos, una campaña de desprestigio sutil que intentaba hacerme ver como la hija que buscaba beneficios. Eso dolió, pero ya no tanto, la verdad tenía espacio para respirar. La familia estaba en silencio externo, pero en su interior cada uno procesaba con su propia lógica. Algunos aceptaron la posibilidad de error y pidieron disculpas, otros se atrincheraron en explicaciones que parecían costarles menos vergüenza que la sinceridad. En un momento, la abuela Teresa, que había vivido tanto y que pocas veces hablaba de temas delicados, me tomó de la mano y dijo: «Hija, lo que hiciste fue decir lo que nadie quiso decir. Eso duele, pero también limpia». Sus palabras fueron pocas pero contundentes. A veces la verdad llega en frases pequeñas. A veces lo que deja a toda la familia en silencio no es la acusación sino la posibilidad de ser mirados sin máscaras. Ese silencio, sin embargo, no fue el final de la historia. Fue un espacio de tensión que se llenaría después de acciones legales y decisiones personales. Me convertí en una figura que la familia ya no sabía cómo colocar dentro de su narrativa, ni víctima perpetua ni enemiga, sino alguien que había pedido cuentas. Y pedir cuentas en una familia implica asestar un golpe a la complicidad normalizada. La pregunta para mí no era si me retractaría, sino cómo seguir viviendo con la certeza de que, tras mi decisión, algunas cosas jamás volverían a ser las mismas. La verdad, cuando se coloca en la mesa, demanda consecuencias. No es suficiente con decirla, exige una respuesta que muchas veces no es cómoda. En mi caso, la respuesta consistió en una mezcla de justicia administrativa y actos íntimos que buscaban reparar un tejido rasgado. Después de las primeras investigaciones, el banco congeló algunas transacciones y exigió presentar documentación adicional para justificar movimientos. No era una victoria total, el proceso era burocrático, lento, lleno de tecnicismos y esperas en oficinas con luces fluorescentes. Sin embargo, era un comienzo. Las cifras que yo había señalado empezaron a recibir un nombre oficial: investigación. Lo que realmente terminó por dejar a toda la familia en silencio fue el acto que decidí hacer en la sala de la casa un día de visita forzada. Leí en voz alta, delante de todos, la carta que mamá había escrito años atrás y que yo había conservado. En esa carta había líneas que nadie esperaba, confesiones que desarmaban discursos y una petición clara, que, en caso de duda, se consultara la voluntad conjunta y se protegiera la autonomía de ella por encima de los intereses de cualquiera. La carta no solo hablaba de bienes, hablaba de dignidad. La leí con calma, con la voz que no temblaba, y cada palabra colgó del aire como un cuadro colocado en la pared. Al terminar, mi madre suspiró y dijo, con una claridad a la que no estábamos acostumbrados: «No quiero que mi vida sea una disputa de propiedad. Quiero que la vean con cariño». Fue una frase simple que desarmó cualquier intento de explicación piramidal. La sala se llenó de una quietud que no era sumisión, sino reconocimiento. Ana se tapó la cara con las manos, pero esta vez no hubo gritos, hubo un silencio quebrado por sollozos suaves. La atmósfera que se generó no fue una sentencia legal, sino una exposición de conciencias. Después de aquello, decidí tomar una medida que, para algunos, fue radical. Presenté una petición formal para que las cuentas de mi madre quedaran bajo la supervisión de un fiduciario imparcial, no un familiar, y pedí que se realizara una auditoría. Esa petición surgió no de un afán de controlar, sino de una necesidad de garantizar que nadie pudiera manipular una vida en mansiones de egoísmo. La petición puso en marcha procedimientos. Hubo reuniones con abogados, conversaciones con médicos, y una evaluación de la capacidad de mi madre para tomar decisiones. Se movieron piezas legales y, por fin, la familia tuvo que discutir en términos que no admitían la obvia preferencia por la conveniencia. Si esto te está llegando al corazón, recuerda que compartir estas historias es una forma de apoyar a quienes han sido silenciados. Al tomar estas medidas, sabía que abriría heridas. No me equivoqué. Hubo noches en que recibí mensajes llenos de reproches: «Nos estás dejando sin nada, ¿a dónde se fue la hija que prometía amor?». Mi respuesta fue siempre la misma: no buscaba quitarle nada a nadie sino proteger lo que había sido administrado sin su conocimiento pleno. En la práctica, eso implicó enfrentamientos con mi hermana en los que ella me acusaba de criminalizar su amor por mamá. Yo, en cambio, sostenía que el amor no se mide en secretismos ni en transferencias a nombre propio. La dinámica familiar cambió. Algunos miembros se distanciaron por completo, otros comenzaron a reconocerse en sus errores y ofrecieron disculpas. Las disculpas son imperfectas, no borran el pasado, pero permiten tejer un hilo nuevo si hay voluntad. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi madre. Lejos de sentirse traicionada por mi intromisión,
pareció, en lo profundo, aliviada. Creo que a veces las personas mayores sienten el peso del control ajeno y buscan, con una profundidad que a los demás se les escapa, recuperar su voz. Un día, después de una discusión especialmente tensa con Ana, me senté sola en el jardín de la casa mientras la tarde se hacía roja y el olor de la tierra mojada subía como un perfume. Sentí una mezcla de fatiga y triunfo. Me recordé a mí misma como la niña que, muchas veces, se tapaba con mantas para escuchar lo que los adultos decían sin nombre. Ahora, años después, era la adulta que había expuesto esos mismos susurros. No fue fácil. No me sentí triunfadora en un sentido sencillo. Me sentí, quizá por primera vez, en paz con mi coherencia. Hubo un último efecto que nunca imaginé: la conversación pública que se generó en la familia obligó a otros a mirar sus propias decisiones. Un primo decidió revisar el cuidado de su madre, una tía pidió ayuda para su marido enfermo. La verdad, que para muchos resultó incómoda, fue un imán que atrajo transparencia. No era una reparación total, era, sin embargo, un inicio. Al final, no hubo una gran explosión dramática que dejara a todos en el silencio del asombro. El silencio llegó de otra manera, cuando mis pruebas y mis actos forzaron a cada quien a mirarse, a leer sus propias manos, a preguntarse por qué había permitido que una mujer mayor perdiera agencia en nombre de un control que no entendían. El silencio fue un efecto de humildad que no siempre acontece en las familias heridas. Algunos miembros nunca me perdonaron, con otros retomé conversaciones que hoy son lentas pero honestas. Lo que quedó claro fue que mi decisión de no dejarme desinvitar con un mensaje frío era una forma de no aceptar más que me sacaran del relato familiar. Elegí contar la verdad, y esa elección dejó a la familia en un silencio que fue, a la vez, herida y espacio para algo nuevo. No todo se reparó. Nunca dije que la vida sería sencilla después de eso. Pero expliqué lo que necesitaba ser explicado. Y para mí, eso fue un principio. Han pasado años desde aquella noche en la que un mensaje de WhatsApp me desinvitó de una cena y encendió una serie de actos que cambiaron la trama familiar. Ya no vivo con el peso de esperar que me llamen para disculpas que nunca llegan, tampoco me paseo por las redes de la venganza. He aprendido a sostener límites, cuidar a quien lo necesita sin ceder mi voz. La familia quedó en un mapa nuevo, algunos caminos cerraron, otros se abrieron con timidez. No soy la heroína de una novela, tampoco una villana. Soy una mujer que decidió que la verdad, por dolorosa que fuese, merecía ser pronunciada. Me quedo con varias cosas. Primero, con la sensación física de haber recuperado mi dignidad. No fue un acto de vanidad, fue la necesidad de ser vista tal como era. Si algo aprendí es que las familias no siempre protegen, a veces normalizan injusticias en nombre del cuidado. Las rutinas, los silencios, las buenas costumbres, pueden ser cómplices del abuso cuando nadie los cuestiona. Segundo, con la certeza de que la verdad suele ser complicada. No existe un solo villano ni una sola víctima. En mi historia hay personas que actuaron mal, personas que actuaron por miedo, y una madre que no supo nombrar su incapacidad hasta que fue demasiado tarde. La verdad que traje a la mesa fue una oportunidad para discernir, para cambiar estructuras. Tercero, con la comprensión de que el silencio que dejé no fue necesariamente de castigo, sino de reconocimiento y, a veces, de dolor. Cuando las familias guardan su compostura, lo hacen porque el dolor es demasiado grande para procesarlo de golpe. Ese silencio a veces se convierte en el lugar donde la conciencia encuentra espacio para crecer. Pero también puede ser un lugar de abandono, y allí cada uno decide. Si algo puedo aconsejar a quien escucha esto es lo siguiente: documenta, actúa con prudencia, busca acompañamiento legal y emocional. Hablar no es fácil, y a menudo se paga un precio. Eso no significa que debas callar. A veces el acto de decir lo que no nos deja respirar es un acto de libertad personal. La familia es sagrada, pero no por encima de la verdad y de la salud de quienes la componen. Me preguntan si volvería a hacerlo. La respuesta es sí. No exactamente por el orgullo de haber ganado alguna batalla, sino porque me negué a que la historia de mi madre y de mi vida fuese escrita por el miedo ajeno. Hoy, cuando paso por la puerta de esa casa, siento que las cosas están diferentes. No perfectas. Diferentes. Hay personas que me saludan sin saber qué decir, y otras con una sonrisa certidumbre. Mi relación con Ana es cautelosa, hablamos por teléfono de vez en cuando. No hay reconciliaciones espectaculares, hay pasos lentos. A quienes han pasado por algo similar les diría: no estás sola. Si esto te llegó al corazón, comparte tu experiencia en los comentarios.
Me tomo el tiempo de leerlos y responder cuando puedo. Un me gusta o una suscripción ayuda a que historias como la mía lleguen a otros que quizá estén en silencio. Al final de cuentas, el acto que dejó a toda la familia en silencio fue, para mí, una decisión ética, elegir decir lo que necesitaba ser dicho, no para herir, sino para limpiar. La vida no se cerró en un gran acontecimiento final, se abrió en pequeñas posibilidades de cambio. Aprendí que ser firme no es lo mismo que ser rencorosa, es cuidarse. Aprendí que los mensajes fríos no mandan más que palabras. Lo que verdaderamente manda es la coherencia. Cierro esta confesión con una verdad humilde: el silencio puede ser una condena o puede ser un espacio para el aprendizaje. Yo preferí creer que, después del silencio, hay un lugar donde la honestidad puede germinar algo parecido a la paz. Si te gustó este relato o te ayudó de alguna manera, no olvides suscribirte para escuchar más historias reales. Y si alguna vez tus manos tiemblan al pensar en decir lo que te duele, recuerda, nombrarlo es el primer paso para que la familia entienda que la verdad no se puede desinvitar con un mensaje.